¿Cómo están? Muy buenos días. A ver, vamos a continuar con la clase, lo que habíamos dejado pendiente la semana, no, el día lunes. Ajá. Vamos a ver, voy a compartir las diapositivas, ¿ya? Mientras va cargando, voy llamando asistencia. Ya está, ahora sí. A ver, me confirman por favor si es que se ven las diapositivas. Buenos días. Sí se ve. Ya, no habíamos empezado nada acerca de lo que era generalidades en farmacología, ¿verdad? No, Miss simplemente nos dio indicaciones el día lunes, cómo íbamos a Ah, ya, trabajar, todo eso. ya, listo, muy bien. A ver, a ver, vamos a tomar asistencia. A ver, Huaraca Díaz, Presente, Miss. Buenos días. ¿cómo estás, hija? De la Cruz Saico, Presente, Miss. muy bien. Flores, Flores Reyes, Presente, Miss. muy bien, Flores. Freire, Presente, profesora. ¿cómo estás, hija? Irupaya, Presente, Miss. ¿cómo estás? Paredes, Paredes, Puerta Puscán, Paredes, presente, profesora. ¿cómo estás, Paredes? Puerta, Entonces, estoy Presente. resfriada, Miss. ya, muy bien. Ay, todos estamos así. Estamos ahí con Sí, el Miss, resfrío. todo con flema, ni siquiera mi Ah, garganta también está que arde. Yalta, Buenos días, Miss. Presente. ¿cómo estás, Yalta? Menéndez, Presente, Miss Menéndez. ¿cómo ¿Me escucha? estás? Sí, sí, te escucho, hija. Guaguasonjo, Presente, Miss. ¿cómo estás? Muy bien, ahora sí. Listo. Ya nosotros habíamos visto o les había dado, como me comenta su compañera, las indicaciones de cómo se va a trabajar, ¿no? De cómo vamos a hacer las prácticas, en este caso, de todas las vías. Bueno, ahora vamos a abocarnos al tema que nos corresponde esta semana. Si es que no lo finalizamos el día de hoy, bueno, lo finalizaremos la próxima semana, no hay ningún inconveniente, ¿no? Ay, disculpe. Listo.
Entonces, nosotros vamos a trabajar específicamente lo que es generalidades en farmacología. Vamos a ver esta parte introductoria, ¿no? Es muy importante conocer cómo es que trabajan los medicamentos en nuestro cuerpo. No de una manera minuciosa, no como lo podría estudiar, por ejemplo, farmacia, sino que de todas maneras es importante saber y conocer cómo es que los medicamentos realizan un efecto en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces es muy importante. Porque de ahí parte lo que viene a ser las reacciones, o sea, qué reacciones podemos tener, ¿no? Por el consumo de algunos medicamentos. Algunas personas, por ejemplo, son alérgicas a algunos medicamentos. ¿Por qué? Porque al momento de ingerirlos o al momento de inyectarlos, de repente, la persona no tolera ese principio activo, ¿no? Entonces su cuerpo de alguna manera manda una señal de advertencia. ¿Cuáles vienen a ser estas señales? De repente empieza a aparecer rash, o sea, empieza a salir erupciones en el cuerpo, se puede hinchar los ojos, se puede hinchar el labio, la lengua, que eso es muy peligroso, ¿no? Porque inclusive puede faltar hasta la respiración. Entonces, todo eso nosotros tenemos que conocer, ¿ya? Muy bien. Listo, entonces primero vamos a empezar con la historia, un poquito de la historia porque para nosotros es importante saber cómo ha ido evolucionando la investigación en los medicamentos, ¿no? Los medicamentos a lo largo de los años han sido muy variados. Hay algunos que de repente ya no se usan, inclusive en otros países ya está vetado o está totalmente restringido el uso de ciertos medicamentos que aún nosotros utilizamos, que aún todavía el Ministerio de Salud no los ha eliminado, ¿no? Por ejemplo, uno de los medicamentos que ya no se usa definitivamente en otros países como Estados Unidos, como por ejemplo en los países del continente europeo, no se usa el ibuprofeno ni el naproxeno, pero viene a ser uno de los antiinflamatorios que usamos bastante, ¿no es cierto? Inclusive no sé si ustedes se habrán percatado, al menos bueno, todas son, todas son mujeres y se han dado cuenta de que, por ejemplo, en los medicamentos que vienen para los dolores menstruales, a veces incluyen, por ejemplo, diclofenaco, ibuprofeno, ¿no? Entonces, todavía se sigue usando, ¿ya? Pero en otros países no. ¿Por qué? Porque han visto de repente por conveniente ya no usarlo por los problemas que presentan muchas personas, o sea, han reportado problemas con respecto a estos medicamentos. Muy bien, entonces vamos a ver un poquito de lo que es la historia de la farmacología, ¿ya? Listo, entonces en la historia vamos a ver el primer punto. Por ejemplo, miren, hace 35.000 años, o sea, miren, desde hace cuánto tiempo, cuántos siglos han pasado, ya el hombre ya cultivaba plantas como por ejemplo la manzanilla y la valeriana con fines curativos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ya las personas tenían esa curiosidad por conocer los
las propiedades de algunas plantas, o sea, más que todo guiado a lo natural, ¿no? Porque en ese tiempo todavía no existía, pues, o no se había descubierto los medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Utilizaban las plantas, utilizaban los preparados, los emplastos, lo que son los machacados de las plantas mismas para poder curar heridas, para poder curar algunas enfermedades, ¿no? Y que les resultaba bastante efectivo. Entonces, en este caso, pues las plantas, al ver que tenían muchas, ya conocían cuáles eran las plantas curativas y cuáles eran pues las plantas que podían resultar tóxicas, ¿no? Inclusive, ahora en la actualidad, nosotros mismos usamos este tipo de procedimientos, porque a veces cuando no utilizamos los medicamentos convencionales, como las pastillas, las inyecciones, entonces también utilizamos pues las plantas, ¿no? Por ejemplo, las infusiones, como les digo, los emplastos, ¿no? Y es bastante efectivo. Por ejemplo, a ver, ¿quién me puede decir para qué utilizamos normalmente lo que es la manzanilla? Sí, Puerta, te escucho. La manzanilla mayormente se utiliza como desinflamante, Miss. Ajá, muy bien, claro, es una de sus propiedades, ¿no? Como antiinflamatorio. Otra propiedad que tenga la manzanilla, a ver que Miss, conozcan. la manzanilla yo la utilizo así como para relajarme, ¿Cómo qué? ¿Cómo qué, Irupaya? para cuando estoy así estresada, así, Ah, tomo manzanilla y me relajo. ajá, exacto. Viene a ser otra de las propiedades, ¿no? Es relajante, especialmente para el sistema nervioso. Muy bien. Claro, entonces ya ven, y estos conocimientos se van pasando de generación en generación. Y debido a esto, muchos científicos también se dieron cuenta de las propiedades de algunas plantas medicinales y lo han aplicado a la producción de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, una de las frutas que viene a ser bastante antioxidante viene a ser la uva, ¿no? La uva es antioxidante y ahora se utiliza, pues, por ejemplo, en crema, se utiliza, por ejemplo, en sustancias para evitar lo que es la muerte de las células rápidamente, ¿ya? Después, otros tipos, inclusive, que a veces, como se dice, el humano es tan depredador, ¿no? Que por buscar su bienestar a veces elimina muchos otros seres vivos, como es, por ejemplo, el caso del tiburón. El cartílago de tiburón es muy bueno, especialmente para las articulaciones de las personas. También viene a ser un reconocido anticancerígeno, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que el tiburón viene a ser uno de los pocos animales que no desarrolla las células cancerígenas. ¿Ya? Entonces, miren, a pesar de que nosotros vamos evolucionando científicamente, va apareciendo nuevos logros científicos, pero también a veces perjudicamos, ¿no? Algunos aspectos de la naturaleza, depredamos demasiado, no tenemos esa conciencia de volver o dejar un tiempo para que estos animales o las plantas pues vuelvan nuevamente a reproducirse, ¿no? Listo. Entonces, por ejemplo, ya tenemos, ¿no? Eso. La manzanilla se utiliza como antiinflamatorio, como relajante. eh, el orégano, sí, el orégano Miss, también es muy bueno. Por acá me están escribiendo. Sí, dime, guaguazón. disculpa que la interfiera. También lo utilizamos para lo que es el cólico, la manzanilla. Ajá, claro, para problemas digestivos, ¿no? Cuando de repente el niño o la persona adulta está con cólicos estomacales, ¿no? Sí, también se utiliza como digestivo. Entonces, ya ven, se dan cuenta que nosotros, pues, de repente en la región en la que ustedes viven, pueden encontrar una gran variedad de plantas
Y como les vuelvo a repetir, ustedes lo han aprendido porque eso se pasa de generación en generación. Y ya el ser humano, el hombre, ya tenía esa curiosidad desde hace muchos años. Por acá me estaba escribiendo Yalta, por ejemplo, de lo que es el orégano. Sí, el orégano también se utiliza para lo que es los cólicos menstruales, ¿no? Es muy efectivo. Una infusión de orégano y ayuda. ¿Por qué? Por lo mismo, porque al momento de tener cólicos hay una contracción de los músculos del útero, ¿no? Para poder expulsar la sangre, los coágulos. Entonces, ayuda, ¿no? La valeriana. ¿Quién conoce la valeriana? ¿Para qué sirve? A ver, Puerta, te escucho. A mí me enseñaron que la valeriana se les da a las personas que no pueden concebir el sueño, ¿no? Y ya cuando toman la valeriana ya normal pueden concebir el sueño. Claro, muy bien. Claro, se utiliza para poder conciliar el sueño. Ujú. Sí, la valeriana también es un relajante, ¿no? Ayuda, ayuda a conciliar el sueño rápidamente porque relaja. Pero, ojo, hay que tener bastante cuidado y eso también se sabe, que la valeriana no se puede combinar con ningún otro medicamento porque puede producir reacciones, ¿ya? Entonces, es así, hay ciertas cosas. Siempre, como se dice, ahora de nuevo le están dando importancia a lo que es natural, ¿no? Inclusive en los hospitales ahora se está llevando un programa que se llama Medicina Alternativa, en donde recomiendan los mismos médicos, recomiendan lo que es pues el uso de plantas medicinales, otros tratamientos como por ejemplo la acupuntura, el shiatsu, la reflexología, todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo se satura de medicamentos y esas son alternativas que se pueden usar, ¿ya? Y como dicen, a veces todo en exceso también puede causar daño, por más natural que sea. Por eso siempre tenemos que consumirlo con moderación. Muy bien. Y así podríamos hablar, pues, de muchas plantas medicinales, de muchas recetas naturales que nosotros mismos hemos aprendido, ¿no? Por ejemplo, para la diarrea, para la tos, para lo que es la expulsión de la flema, para los dolores articulares, cuando el niño está con fiebre, cuando el niño, ¿cómo se dice? Cuando la persona está empachada. Conocemos un montón, ¿no? Listo. Después, ya un poquito más adelante, pasando ya los años, vemos que en China, ya para el año 5000 antes de Cristo, pero aún así es bastante tiempo, ¿no? Se utilizaba el extracto de soja o soya, como nosotros lo conocemos, pero esta soya era fermentada, ¿no? Tenía un proceso especial que se llevaba a cabo y que puede considerarse como precursor del antibiótico. ¿Para qué sirven los antibióticos? ¿Cuál es la función de un antibiótico? ¿Para qué se usa? Sí, dime, Puerta. Un antibiótico es para curar mis, así como para curar una inflamación. Ajá, claro. No, no tanto la inflamación, para poder eliminar, ¿qué cosa? ¿Qué ayuda a eliminar? Las sustancias del cuerpo, algo así, porque la clase anterior, Para las bacterias, para que Muy bien. Ayuda a eliminar las bacterias, ¿no es cierto? Ayuda a eliminar la infección, ¿no? Más que todo se usa para las infecciones. elimina las bacterias tanto en humanos y en animales. Claro, se utiliza, ¿no? En todos los seres vivos se utiliza el antibiótico, como dice su compañera, tanto en animales como en seres humanos.
Pero como en ese tiempo todavía no se conocía acerca de los antibióticos o no se que habían creado los antibióticos, porque el que creó los antibióticos ya fue en la época moderna. El creador fue Alexander Fleming. Alexander Fleming, de casualidad, nada más, también descubrió lo que es el antibiótico, ¿no? Como es la mayoría de los descubrimientos tecnológicos, ¿no? De casualidad. Entonces, ya eso fue mucho después. Pero antes, ¿qué es lo que hacían en China? Hacían este preparado y lo que hacían era colocarlo o darle de tomar a la persona para que pueda eliminar las infecciones, ¿no? Porque en ese tiempo morían muchas personas debido a las enfermedades. Entonces, ellos tuvieron la curiosidad de hacer este tipo de preparados. Entonces, hablar específicamente de medicamentos o de medicina no es de ahora, no es de la época moderna, sino desde muchos años atrás, ¿no? También tenemos lo que es en el lugar en Babilonia. En Babilonia, 3000 años antes de Cristo, ya un poquito más adelante, ¿no? Se usaban las tablillas de arcilla. ¿Para qué? Para escribir las primeras recetas. O sea, se ha encontrado en de repente enterrado, cuando han descubierto las construcciones en Babilonia, han encontrado estas tablas de arcilla, ¿no? ¿Cómo lo hacían? Para que a pesar de que ha transcurrido tanto tiempo, todavía existan, se pueda ver, ¿no? Y ahí pues es donde los primeros también médicos, o bueno, los que curaban, ya escribían sus recetas, ¿no? Haciendo las recomendaciones para las enfermedades, para curar las enfermedades. Listo. Los egipcios en el antiguo Egipto, ellos ¿dónde escribían? Ya no lo hacían en tablillas, sino en papiros, ¿no? Que viene a ser un tipo de papel especial que datan del año 1500 antes de Cristo, donde dejaron reflejados en jeroglíficos los embalsamientos. ¿Qué es un embalsamiento? ¿Qué cosa viene a ser un embalsamiento? Es algo que hasta ahorita se utiliza cuando una persona fallece. ¿Qué es un embalsamiento? Un embalsamiento viene a ser cuando preparan a una persona muerta para que no se descomponga rápidamente, ¿no? Pero en esos tiempos, miren cómo ya sabían utilizar sustancias especiales para poder aprovechar también el clima, porque en Egipto es un lugar desértico, ¿no? Es desierto. Y aprovechando el clima seco, lo que es el sol, utilizaban ciertas sustancias que inyectaban a la persona para que se pueda conservar. ¿Por qué? Porque ellos creían que al momento de ingresar a lo que es pues el cielo, por decirlo así, donde estaban sus dioses, tenía que ingresar intacto, tal y cual como estaba aquí en la tierra. Por eso es que hasta ahora, ¿cómo es, no? Cuando se han hecho los descubrimientos de las pirámides egipcias y se han encontrado las momias intactas, o sea, como solamente, lógico, de todas maneras, ya va a perder músculo, ya va a perder grasa, ¿no? Pero todavía se conserva la piel, se conservan los huesos, inclusive se puede ver la forma del rostro, cómo han sido sus ojos, e inclusive hasta las piezas dentarias. Igual aquí, en las culturas preincaicas, cómo
ponían los fardos, cómo enterraban a sus muertos, cómo sabían este procedimiento. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con medicina? Por las sustancias que utilizaban, ¿no? En la actualidad nosotros utilizamos una sustancia que viene a ser el formol, pero a diferencia de la época antigua, sus muertos duraban mucho más tiempo, ¿no? Ahora, bueno, cuando se utiliza este tipo de procedimientos para poder conservar o evitar que el cuerpo se pudra, entre en putrefacción, no dure mucho tiempo, porque cuando se han hecho exhumaciones del cuerpo por alguna investigación, algo, ¿no? Comparando los restos de las culturas antiguas con los restos, pues ahora cómo se ve, cómo se hace en la modernidad, es totalmente diferente. No se conserva igual, ¿no? Entonces, como ellos tenían esa facilidad, ese proceso para poder hacer este tipo de acciones, ¿no? Después tenemos en otro lugar, como es en la antigua Grecia, los griegos. Uno de los primeros griegos que habló acerca de los medicamentos fue uno de los primeros médicos también, el famoso Hipócrates. En ese tiempo, los filósofos también acostumbraban a dedicarse a lo que es la medicina. Por ejemplo, Hipócrates, que fue el padre de la medicina y que hasta ahora se reconoce como tal, porque cuando los médicos juramentan, hacen el famoso juramento hipocrático, ¿no? ¿Qué es lo que hacía él? Ya en ese tiempo también realizaba lo que eran los estudios sobre las plantas medicinales, ¿no? Sobre cómo las plantas podían ser efectivas para algunas de las enfermedades, ¿ya? También. Listo. Y bueno, pues no estoy abarcando lo que es la historia de la actualidad, porque pues son bastantes personajes los que nosotros hemos encontrado, ¿no? Personas que han creado vacunas, personas que han creado lo que son los medicamentos, los antibióticos, los analgésicos, pero como les digo, a veces nosotros somos un poco imprudentes en ese aspecto porque nos automedicamos, ¿no? Y eso ya lo habíamos comentado el día lunes. Lamentablemente nos automedicamos y nuestro cuerpo ya no es efectivo como antes, ¿ya? Y eso nos perjudica, nos va perjudicando poco a poco. Ya nos han pronosticado solamente que nos queda menos de 20 años para que los microorganismos mueran por medio de los antibióticos, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez requerimos medicamentos más y más y más y más fuertes, pero eso es por negligencia de nosotros mismos. A veces no tomamos conciencia, ¿no? Ah, yo quiero sanarme rápido, voy y me inyecto, ¿no? Voy y que me pongan una inyección, digo. No, lo que estamos haciendo es volver a nuestro cuerpo resistente, que los microorganismos se vuelvan también más fuertes, ¿no? Y eso es lo que no queremos. Listo. Vamos a ver ahora sí la definición de lo que es farmacología, todo lo que se refiere a los medicamentos, ¿no? La farmacología es el estudio de mecanismos de acción de un fármaco, la respuesta del organismo y los cambios que se producen a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a ir analizando poco a poco, parte por parte. La farmacología estudia los mecanismos de acción de un fármaco. ¿Qué quiere decir? Que estudia cómo es efectivo
este medicamento, ¿no? ¿Para qué sirve? Esa es una de sus primeras funciones. ¿Para qué sirve este medicamento? A ver, por ejemplo, yo les voy a poner una relación de medicamentos y ustedes me van a decir para qué sirven. A ver. Ya está, ahí hay 5 medicamentos. A ver, dime, Puerta. A ver, El paracetamol es un analgésico, el naproxeno es un antiinflamatorio, también como la amoxicilina. Bueno, de los demás no lo sé. ya, muy bien. A ver, ¿alguien más que quiera participar? Que sepa alguno de ellos. Miss, el Reprimán es algo para la fiebre, pero ya tiene más componentes más fuertes que el paracetamol. Ajá, ya, claro. Muy bien. El Reprimán es también, eh, igual que el paracetamol, ¿no? Es para lo que es la fiebre alta. Ujú. Y el naproxeno también, como dijo mi compañera, ¿no? Que es igual que la amoxicilina. Ya, muy bien. Entonces, sí, sí, Menéndez. Clares. Ujú. Ya, muy bien. Listo, muchas gracias. Entonces, en este caso, claro, por ejemplo, dentro de la farmacología, estudia para qué sirve cada uno de estos medicamentos. Por ejemplo, el paracetamol tiene varias acciones, ¿no? Es, como dijo su compañera, es analgésico, o sea, sirve para el dolor. Es antipirético, o sea, sirve para la fiebre, bien, para bajar la temperatura, ya, el paracetamol. El Reprimán sirve para bajar la fiebre, o sea, es un antipirético también. El naproxeno viene a ser un analgésico y un antiinflamatorio, ¿ya? Para eso sirve. Es un analgésico, sirve para el dolor y es un antiinflamatorio porque ayuda a bajar la inflamación. La clorfenamina es algo que también se utiliza bastante, clorfenamina. A ver, acuérdense. Sí, Ajá, es la clofenamina con la cetiricina cumplen la misma función, o sea, para la congestión nasal, ya. ¿Y por qué se produce esa congestión nasal? por el resfrío, Ya, o entonces por la inflamación de las vías respiratorias. de las vías respiratorias. Ya, entonces la clorfenamina tiene una función que viene a ser antialérgico. ¿Por qué? A ver, para explicar un poquito lo que decía su compañera, cuando ingresa algún cuerpo extraño, por ejemplo un virus en las fosas nasales, empieza a reaccionar, ¿no? Ustedes empiezan a sentir ese escozor en la nariz y empieza a congestionarse. ¿Por qué? Esa congestión viene a ser una reacción para poder eliminar este microorganismo, ¿no? Para que no siga avanzando. Entonces se inflama la mucosa nasal. Miss, la clorfenamina también es para que alivia Sí, sí te escucho, sí te escucho. ¿Qué cosa, Livia? Ya no la he escuchado hasta el final. Pero en este caso, por ejemplo, se utiliza, como les digo, cuando hay bastante congestión. También se utiliza, por ejemplo, cuando la persona tiene alergia en el cuerpo, en la piel, ¿no?
de repente le ha empezado a salir granitos, porque algo le ha caído mal, ¿no? Ha tenido una alergia. Entonces también se usa la clorfenamina, es un antialérgico. Y la amoxicilina pues viene a ser un antibiótico. No tiene la misma función del naproxeno, por si acaso. Es un antibiótico. O sea que elimina las bacterias. Muy bien. Entonces ya ven, la farmacología pues es bastante amplia porque estudia todos los mecanismos de acción, o sea, para qué sirven los medicamentos. También otra de las funciones viene a ser la respuesta del organismo, o sea, ¿qué significa? ¿Cómo reacciona mi cuerpo frente a ese medicamento desde el momento en que yo lo ingiero o de repente me lo inyectan? ¿Cómo reacciona mi cuerpo? ¿No? ¿Qué es lo que pasa dentro de mi cuerpo? Casi no importa. ¿Cómo dices, hija? El Zoom está pésimo, cada rato se está que no importa. Ah, listo. No, no te preocupes. Sí, así tenemos que trabajar, pues, ni modo. Entonces, como les decía, desde el momento en que nosotros consumimos el medicamento, desde el momento en que ingresa, nosotros tenemos, bueno, el cuerpo reacciona, ¿no? Por ejemplo, si tomamos una pastilla, desde el momento en que ingresa en nuestra boca, cómo se va disolviendo con la saliva, pasa por el esófago, llega al estómago, cómo se distribuye a todo mi cuerpo. Entonces, eso viene a ser una función de la farmacología también, saber cómo es que reacciona mi cuerpo. Y tercero, los cambios que se producen a lo largo del tiempo. Eso quiere decir cómo es que el medicamento va mejorando mi salud, ¿no? Porque tenemos que considerar que hay dos tipos de enfermedades. Una enfermedad que viene a ser aguda y otras que vienen a ser crónicas. Y eso ya lo hemos visto en epidemiología, ¿no? Las enfermedades agudas, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles vienen a ser las enfermedades agudas? ¿A qué se refiere con las enfermedades agudas? Las enfermedades agudas vienen a ser aquellas que duran muy poco tiempo. Por ejemplo, una gripe, ¿no? Una gripe y la persona después de una semana ya se recupera, ¿no? Entonces, aquí la farmacología estudia cómo actúa, cómo se producen estos cambios en la persona, si mejora, si de repente no mejora, o en el caso de las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas son aquellas pues que no tienen cura, ¿no? Y que la persona las va a tener durante toda su vida. Entonces, en este caso, pues vamos a ver cómo es que también hace efecto este medicamento. Si de repente la persona puede controlar su enfermedad por medio de estos medicamentos, ¿ya? Es importante conocerlo, ¿no? Cómo es que se van dando estos cambios. Si a lo largo del tiempo se va recuperando o va controlando la enfermedad, entonces eso es bueno. Si se va recuperando, si controla, llega a controlar la enfermedad, significa que ese medicamento es efectivo. Y si no, tendría que acudir nuevamente al hospital para que le cambien de medicamento, ¿no? Listo.
Vamos a ver los tipos de farmacología. Tenemos lo que es la farmacología clínica o médica. ¿Qué cosa viene a ser esto? Es la ciencia que estudia las sustancias químicas empleadas para poder prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. A ver, vamos a ver un poquito de esto, ¿ya? ¿Qué significa? O sea que estudia todos los medicamentos que se usan dentro de un establecimiento de salud, ¿no? Que sirven para prevenir. A ver, ¿quién me puede mencionar un medicamento que ayuda a evitar una enfermedad? Es una que se usa durante el embarazo, por ejemplo. El ácido fólico, Miss. Claro, el ácido fólico, muy bien. A ver, Puerta, ¿te escucho? El ácido fólico evita la malformación del bebé, ¿no? Y también lo que es el sulfato ferroso previene la anemia. Exacto, ya ven. Entonces, esto ayuda a prevenir las enfermedades. El ácido fólico, el sulfato ferroso, ¿no? Evita, no solamente se usa cuando ya la persona está enferma, sino para evitarla, ¿ya? Muy bien. Para diagnosticar, por ejemplo, en el caso de diagnosticar, hay medicamentos que ayudan a diagnosticar enfermedades. A ver, un ejemplo viene a ser los enemas. Hay un tipo de enema particular, hay un tipo de enema especial que cuando lo colocan, o sea, lo introducen a través del ano, lo que se quiere es que este líquido vaya por todo el intestino grueso, ¿no? O sea, se coloca, se administra por vía rectal. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cuál es la particularidad de este enema? Que está conformado por un líquido que cuando tiene contacto con las paredes del intestino, ¿Cómo se llama? lo va pintando, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el líquido que va pintando el intestino cuando se aplica un enema? En este caso, este enema viene a ser un enema de bario, ¿ya? El enema de bario. Y pinta las paredes, para que ustedes me comprendan, y cuando se le toma o se le hace una tomografía al paciente, ustedes ven que es como una radiografía, ¿no? Y se ve claramente como si estuviera pues iluminado, y ahí se puede detectar o notar si de repente la persona sufre de algún problema. Por ejemplo, puede ser un tumor o un cáncer al colon, y eso se puede ver. Entonces, este tipo de medicamentos, por ejemplo, sirve para poder diagnosticar, ¿no? Listo. Y otro viene a ser para poder tratar enfermedades. Un ejemplo de medicamento que se utiliza para tratar enfermedades vienen a ser los antibióticos. ¿Por qué? Porque ayudan a curar la enfermedad, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes una infección urinaria, ¿qué te dan? Te dan medicamentos para que ya no tengas esa infección urinaria. Estás tratando esa enfermedad, ¿no? Ya no va a regresar a menos de que tú no te cuides. Entonces, es importante pues lo que es el uso consciente de los medicamentos, como les digo. Listo, entonces la farmacología clínica estudia estos medicamentos que se utilizan más que todo para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. Estudia especialmente fármacos o medicamentos aplicados a estados fisiopatológicos, o sea, cuando la persona está enferma, ¿no? Si la persona de repente tiene enfermedades de la vía respiratoria, les dan los inhaladores, les dan los mucolíticos, le dan, por ejemplo, antibióticos, ¿no? Entonces,
es diferente en cada uno de nosotros, logrando revertir el problema. O sea, lo que buscan aquí es de que esa persona esté sana. Eso es lo que se quiere, que esté sana, que se recupere fácilmente, rápidamente, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es droga. Ojo, en este caso, nosotros comúnmente conocemos o mencionamos droga para decir, por ejemplo, la pasta básica de cocaína, los alucinógenos, ¿no? De repente el opio. Entonces, no, también se utiliza para poder mencionar, si bien es cierto, son sustancias que pueden ser de origen natural, porque hay drogas naturales, ¿no? Como los que vienen de lo que es la marihuana, ¿ya? Cannabis. El cannabis, claro, muy bien, Menéndez. El cannabis es de origen natural, ¿no? O también puede ser sintético, o sea que han sido creados netamente en un laboratorio, que no han utilizado ninguna planta, ningún tipo de animal, nada, nada, nada. Todo ha sido de manera artificial. Pero lo malo es que si se abusa de esta sustancia, de esta droga, sus efectos pueden ser placenteros y recreativos. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, pues la persona se altera completamente e inclusive puede volverse adicta. Hay que tener mucho cuidado. ¿Y existen medicamentos así? Sí, existen medicamentos así. Por eso les digo, no solamente pensemos que la droga viene a ser pues la sustancia ilícita o ilegal que se da a algunas personas jóvenes. No, 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 no. Lo que es lo que viene a ser en el caso de los medicamentos, pues vienen a ser para algún malestar que tenga la persona. Sí, dime, Menéndez. Se refiere a las pastillas, por ejemplo, que son netamente con receta médico, por ejemplo, no lo que son para los que sufren lo que es para el sueño, todo eso, ¿verdad? Claro, claro. Por ejemplo, a ver, vamos a mencionar uno de los medicamentos que se puede volver adictivo viene a ser lo que es la morfina, ¿no? La morfina viene a ser un medicamento que se utiliza para el dolor. Es muy, muy bueno para el dolor, de verdad que sí. Cuando la persona se inyecta o le colocan morfina, no pasan ni siquiera ni 5 minutos y ya el dolor está cediendo, está bajando. Pero lo malo es que esta persona se vuelve adicta a esta morfina. ¿Y qué es lo que va a hacer la próxima vez? Me duele más, me duele más. Entonces necesita de la ayuda de esta sustancia para poder pues estar tranquilo. Si antes de repente duraba el efecto 4 horas, ahora solamente dura 3, después va a durar 2, así, y va a querer más y más y más y más y más de una vez, ¿no? Entonces también se le puede considerar droga. Ah, en este caso, mm, lo que es lo que es otro medicamento, lo que decía su compañera, ¿no? A estos medicamentos se le llaman ansiolíticos. ¿Para qué sirven? Si son ansiolíticos, sirven para disminuir la ansiedad, pero las personas lo utilizan para dormir y no es así. Lo, lo utilizamos mal, estos medicamentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Nos vamos a volver adictos. Vamos a querer más y más y más. Y si no tomo ese medicamento, entonces no voy a poder dormir. No, no voy a estar tranquilo. No. Y eso es porque abusamos de sus efectos, ¿no? De todas maneras, todo fármaco, todo medicamento es droga. El concepto exacto de droga viene a ser la sustancia que se procesa
para utilizar en diversas situaciones, ¿no? Puede ser, por ejemplo, alucinógeno recreativo cuando usan lo que les decía, las drogas ilegales. La pasta básica de cocaína, la marihuana, sustancias alucinógenas. eh, Ahora inclusive tienen otro, ¿cómo se llama? Ya, la verdad es que no recuerdo ahorita, ¿no? Pero la persona se vuelve adicta a esto, ¿ya? Inclusive, por ejemplo, en el caso de lo que es el café procesado, no el café natural. El café procesado se ha considerado una droga legal. El cigarro también es una droga legal. Está legalizada, pero es una droga al fin y al cabo. Sí, dime, Puerta. ¿Tienes alguna pregunta, Puerta? El Asinomén Miss es una comida sintética. Claro, es procesada. Es cierto, es procesado. No es algo natural. Eso es procesado que puede ocasionar daños a la salud a la larga. Ujú. Una consulta. Sí, Con dime. respecto a lo que está explicando, el tramal también está incluido ahí. El tramal sí, porque es un medicamento opioide, al igual que la morfina. Opioide, Y, ¿de qué palabra viene? De opio, ¿no? Sí, 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 sí. y el tramadol, Miss. Es lo mismo, solamente que Ah, con otro ya, nombre. ah, ya, Ujú. ya, Miss. Listo. El tramal viene a ser su nombre, pero su nombre genérico. El tramadol es su nombre comercial, ¿no? Pero sí, también puede ser adictivo. A veces hay personas que en vez de tomar de repente, toman una pastilla como paracetamol, que es para los dolores leves, pero dicen, no, no me hace efecto, me sigue doliendo la espalda, me sigue doliendo la columna. Y piden pues otros medicamentos más fuertes. Y llega en un determinado momento que el dolor ya no va a pasar, ya no va a ceder. ¿Por qué? Porque ya no va a ser efectivo ese medicamento, ¿no? Listo. Entonces hay que tener bastante cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Profesora, Ujú. te puedo hacer una pregunta, pero no te molestas. Porque me voy a molestar paredes, a ver. Es que es una pregunta, no es de, Miss, ¿por qué cuando una persona se da a luz, después, sufre de estreñimiento? Ah, ya, ya, mira. Cuando una mujer está gestando, haciendo un paréntesis, ¿no? Lo que estábamos diciendo. Cuando la mujer está gestando, todos sus órganos internos se acomodan para alojar al bebé. Se acomoda el útero, se acomodan los pulmones, el corazón, los intestinos, la vejiga, todo se acomoda para darle espacio a ese bebé. Entonces, ¿qué pasa? Que durante ese tiempo, a medida que va creciendo, el niño va presionando órganos como por ejemplo la vejiga. Y por eso es que las mujeres retienen mucho la orina y les produce infección urinaria. También presiona el colon, o sea, el intestino grueso, donde se forman las heces. Entonces, ¿qué va a pasar? El tránsito intestinal, o sea, el contenido del intestino, no va a pasar rápido, va a pasar lento, 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 lento. Y por eso es que la mujer es estreñida durante el embarazo. Pero a veces, cuando la mujer que da a luz, queda con ese problema, ¿no? De estreñimiento. Puede suceder y lo tiene que regularizar de todas maneras, dependiendo cuánto tiempo haya pasado después de haber dado a luz, ¿ya? Dependiendo de eso también. Es que mi hermanita tuvo su bebé Ujú. y ya va a cumplir una semana recién.
y está con estreñimiento. ¿O qué es bueno, Miss, para el estreñimiento? Tiene que tomar jugos de frutas, tiene que tomar, consumir lo que es frutos secos, pasa, guindón de repente, para que pueda, pero ojo, en ayunas, ¿no? Antes de desayunar, que es un puñado de pasas o guindones, y los deja remojando un ratito, ¿no? Y se los come y eso va a ayudar a su tránsito intestinal. Como les digo, como el cuerpo se acomoda, todas hemos sufrido, yo también he sufrido de estreñimiento después de haber dado a luz, fue terrible porque te sientes incómodo y más aún si de repente la persona ha tenido parto normal. Si no, la cesárea pues es un poquito más complejo, ¿no? Más que todo, la mujer se guía por el dolor, para que se guía por lo que es el, ¿cómo les podría decir? Tiene cólicos estomacales, ¿no? Pero, o el dolor del corte, entonces tiene miedo también. A veces el miedo influye para que la mujer se estriña. Si ha sido por parto natural, entonces el corte que le hacen en la entrada de la vagina, la episiotomía, duele, arde un poco, ¿no? Si la mujer micciona y piensa, ¿no? Cuando es primeriza, piensa que todo se va a salir por ahí, ¿no? Claro que no es bueno hacer esfuerzo, pero no va a pasar nada. O de repente si ha tenido cesárea, piensa que todos los intestinos se va a abrir los puntos y todos los intestinos se van a salir fuera, ¿no? No, pero no es así, sino que la persona se estresa, como es primera vez, entonces todo eso. Tiene que tomar agua, comer frutos secos, como te digo, antes de eh, antes de desayunar, ¿no? Antes de comer los alimentos. ¿Ya? No, profesora, gracias. Ok, listo, muy bien. Vamos a ver entonces ahora qué cosa viene a ser un fármaco o un medicamento. Fármaco o medicamento es una sustancia o molécula preparada. Es especial, no es una preparación especial que tiene muchos componentes. Tenemos, por ejemplo, medicamentos sólidos. ¿Cuáles son los medicamentos sólidos? Las tabletas, las pastillas, las grajeas, ¿no? Las cápsulas, esas vienen a ser los medicamentos sólidos. Después tenemos también los medicamentos semisólidos. ¿Cuáles son los semisólidos? Los semisólidos vienen a ser que en el momento que tú ingieres este medicamento, se va disolviendo, ¿no? Semisólidos. O de repente, los que echas en la piel, colocas en la piel y se va disolviendo en la piel. Por ejemplo, una crema. Ese es semisólido. Y ustedes dirán, pero si no es duro. No, pero cuando está dentro del tubo de la crema, tú lo echas, tiene una consistencia un poco dura, ¿no? Después, ya cuando entra en contacto con la piel o con la temperatura del cuerpo, recién ahí se va absorbiendo, se va disolviendo, ¿no? Después también tenemos lo que es los medicamentos líquidos, por ejemplo, jarabes, los medicamentos inyectables, ¿no? Esos vienen a ser líquidos. Y por último, tenemos los medicamentos gaseosos. Por ejemplo, medicamento gaseoso, el oxígeno, es el más común. Disculpa, y los inhaladores también. También son gaseosos. ¿Por qué? Porque cuando tú los presionas, sale como una especie de aire,
¿no? Son unos medicamentos especiales que son envasados a presión para que pueda ingresar, ¿no? Y cuando tú le accionas o lo presionas, como dices, entonces sale en forma de aerosol, de aire. ¿Alguna otra pregunta? A ver, vamos a ver. Entonces, como les dije, hay muchos tipos de medicamentos que al entrar en contacto con nuestro cuerpo altera las funciones en diferentes órganos. ¿Cuáles vienen a ser los órganos que mayormente tienen contacto con los medicamentos, que se ven afectados por los medicamentos? A ver, ¿quién me dice qué órganos? Hay un órgano que es del sistema digestivo. A ver. Miss, el hígado. Ajá, muy bien, Irupaya. El hígado, ¿no? Cuando nosotros tomamos medicamentos, el hígado, debido a que metabolizan los medicamentos, entonces también se ve afectado si nosotros abusamos de estos fármacos. Y para poder eliminarlo, ¿por dónde se elimina? Mayormente. El exceso, lo que ya no vamos a usar, ¿por dónde se elimina? Sí, Miss, por la vía urinaria. Ajá, muy bien, por la vía urinaria, muy bien. Por el riñón, ¿es cierto? A través de la orina. Y ustedes se habrán podido dar cuenta que cuando tomamos medicamentos durante mucho tiempo, cuando vamos a miccionar, inclusive la micción tiene un olor a medicamento, ¿no? Claro, porque el resto se desecha el exceso de medicamento que el cuerpo no lo va a utilizar, ¿no? Listo. Entonces, de todas maneras, al tener contacto con nuestro cuerpo, lo va a alterar. También, una de las, otra de las funciones del medicamento es buscar producir efectos paliativos. ¿Qué significa efectos paliativos? O sea que no va a curar la enfermedad, pero sí por lo menos va a aliviar los síntomas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos lo que es la diabetes. Ustedes saben que la diabetes no tiene cura, ¿no? No se puede curar, lamentablemente. Pero si existen medicamentos que Todo tiene ayudan, tratamiento, Miss. solamente tiene tratamiento. Muy bien. Entonces, a eso se refiere con efectos paliativos, ¿no? No le escucho bien a su compañera Yalta. Quiere participar y no le escucho bien. Parece que su internet está fallando un poquito. Bueno, entonces, como les decía, en este caso, pues nosotros vamos a tener también este tipo de medicamentos o también medicamentos que ayudan a curar, ¿no? Por eso, en este caso, a los fármacos también se le conoce como medicamentos. Sí, porque cuando una persona toma medicamentos, cuando está llevando un tratamiento a base de pastillas, en su labio se empieza a salir heridas. Ah, eso puede ser, es que cada persona es diferente, ¿no? Cada persona puede tener una reacción distinta. No siempre no siempre va a actuar, por ejemplo, en mí no es igual que en alguno de ustedes. Supongamos, yo no puedo tomar, por ejemplo, la eritromicina. La eritromicina es un medicamento antibiótico, ¿ya? Pero para decirles nada más así un poquito de lo que me ocasiona. ¿Qué es lo que me ocasiona? Me ocasiona sensación. De repente la primera vez cuando lo tomo, no. A medida que van pasando los días,
¿Qué es lo que me produce? Me produce sensación de náusea, vomito, no quiero comer, me da mareos, dolor de cabeza. Entonces, lo que a otras personas no les sucede con eso, ¿no? Siento amarga la boca, me amarga, parece que tuviera hiel en la boca. Entonces, así, cada persona es un mundo diferente y cada uno tiene una reacción también diferente, ¿ya? Por ejemplo, en el caso que tú preguntas, que quizá le salen llagas o le salen heridas, entonces es porque quizá esa persona tiene esa reacción, ¿no? Lamentablemente. Habría que ver si está afectando a su hígado, porque si a esa persona se le empiezan a pelar las manos, las palmas de las manos, empieza de repente a tener más heridas en la boca, le cambia el sabor, ¿no? Entonces todo eso Sí, una puede pregunta. resultar. Ujú. Sí, es una pregunta. ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho. Y también por el aliento, ¿no? A veces también tiene un aliento Sí. raro y eso también dicen que posiblemente está afectado a tu hígado porque a veces tomo mucha pastilla. Es como, Mm, bueno, yo tuve lo que es principio de hepatitis y como ya. que yo no puedo tomar mucha pastilla porque me empieza a doler el estómago. Por Mm. eso más preferible lo que es lo que tomo jarabes o si no lo que es ampollas. Pastillas no puedo conseguirlo. Claro, porque en tu caso, como has tenido hepatitis, ya tu hígado ha quedado, como se dice, resentido, ¿no? Y entonces, cuando tú tomas las pastillas, de todas maneras, estas pastillas al disolverse tienen que pasar por el hígado y no te cae bien, pues, no te hace efecto. Más bien al contrario, te ocasiona problemas, ¿no? Entonces, por eso les digo, cada persona es diferente. Nosotros no podemos generalizar, ¿no? Lo que le hace bien a un grupo de personas, a otro grupo no les hace efecto o no les es efectivo, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Pero cuando fue al doctor, Ujú. le dijeron que dice también las heridas en los labios, en la boca, le sale porque está chocando al hígado. Claro, eso es lo que justo estaba diciendo, ¿no? Porque como es muy fuerte y la persona pues tiene que, cuando entra al cuerpo, procesa en el hígado el medicamento, a diferencia de una inyección. En el caso de una inyección, el medicamento no pasa por el hígado. ¿Cuándo pasa por el hígado? Cuando es por vía oral, ¿no? Pastillas, cuando es, por ejemplo, cápsulas, ahí sí, ¿no? Y hay personas pues que tienen que recibir un tratamiento bastante largo porque tienen pues enfermedades que no sanan o que demoran mucho tiempo en recuperarse, ¿no? Listo, vamos a ver ahora lo que es toxicología y tóxico. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con farmacología? Parece mentira, pero este tema de lo que es toxicología es muy importante, porque nosotros en nuestro entorno, en nuestro medio ambiente, vamos a tener una gran variedad eh, de animales o de plantas que son tóxicas, ¿no? Ahí como por ejemplo ven en las imágenes una serpiente, las arañas, ¿no? Los mismos medicamentos nos pueden hacer daño, ¿ya? O, por ejemplo, los hongos, ¿no? De repente de casualidad toco un hongo y de repente se intoxica, ¿no? La toxicología
viene a ser una rama de la farmacología. Y ustedes dirán, ¿y para qué la farmacología estudia pues la toxicología? ¿Qué tiene que ver? Si se refiere a todo lo que es veneno, a toda la sustancia dañina. También es importante porque la farmacología lo que hace es estudiarlo para saber cómo afecta al cuerpo y así crear una sustancia que contrarresta, ¿no? El efecto dañino, el efecto tóxico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una persona que se intoxique o que se haya inyectado un medicamento y empieza a salirle em, granitos en todo el cuerpo y se le hincha la lengua, entonces automáticamente nosotros tenemos que inyectarle un antihistamínico o un corticoide para poder contrarrestar el efecto de esa toxina, ¿no? De lo que le ha hecho daño. Entonces, también en farmacología se estudia esto, ¿ya? Que, por ejemplo, para lo que es la mordedura de serpiente, ¿existe antídoto o no? Para la mordedura de serpiente, ¿existe antídoto o no? Yo creo que sí existe, mis. Claro, sí existe. Por ejemplo, a ti te muerde una serpiente venenosa, automáticamente tienes que ir al centro de salud para que te apliquen, ¿no? Una inyección para que te apliquen este suero. Igual en el caso del perro, así como la rabia, ¿no? Que te ponen la vacuna antirrábica, ¿no? Si es que tuviera rabia. Si te muerde la araña, ojo, mordida, no se olvide, porque la araña no pica. ¿Cuándo pica? ¿O cuando decimos que pica? Cuando tiene eh, una sola lanceta. Por ejemplo, los zancudos pican, pero la araña muerde. Por eso es que tiene dos orificios, igual que la serpiente, dos orificios, muerde, sino que nosotros nos equivocamos y lo decimos así, ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Te ha picado la araña, dice. No, no es que te haya picado, te ha mordido, ¿ya? En el caso de las mordeduras de araña, por ejemplo, lo malo es que segrega una sustancia que va poniendo necrosada la piel, la célula, va matando la célula, ¿no? Por eso automáticamente se tiene que ir al centro de salud también para poder colocarle su antídoto. Listo, entonces ya ven, la toxicología también es importante. Ya es una rama de la farmacología. Veamos qué cosa es tóxico. Tóxico es toda sustancia inorgánica que produce daño a nuestros órganos y células, ¿no? Como por ejemplo el veneno de la serpiente, el veneno de la araña, las sustancias tóxicas, las esporas de los hongos, el moho, los mismos medicamentos, ¿no? Entonces, esto puede ocasionarnos un malestar. Y la toxina viene a ser la sustancia o el veneno, ¿no? El veneno que se inyecta, el veneno que se coloca dentro del cuerpo o en la superficie. Entonces, eso viene a ser un veneno. ¿Ya? Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Luis, ¿y qué antibiótico se aplica a lo que es la mordedura de la araña? No, no es un antibiótico, es un antídoto. Es una especie de suero que se inyecta a la vena para que todo lo que ha ingresado, todo lo que es el tóxico pueda ser expulsado, pueda ser eliminado, ¿no? Pero no todos, recordemos que no todas las arañas son venenosas, ¿no? Hay algunas arañas que no son venenosas, sobre todo
es para las mordeduras de arañas venenosas. ¿Y cómo puedo reconocer? Fácil. Tú te fijas en el lugar donde está la mordedura de araña. Si se torna rojo, porque es obvio que va a presentar una reacción de todas maneras, entonces se ve de un color rojo. Pero si empieza a tornarse negro, la persona no micciona durante mucho tiempo, entonces esto puede ocasionar que o dar una señal de que el veneno está haciendo efecto. Me había confundido de enlace y yo estaba hablando con otros alumnos. Yo decía, ¿dónde están los chicos? Las chicas no veo sus nombres. Y yo me había confundido de salón. Había entrado a otro. Ay, Dios mío. Bueno, pues son cosas que suceden. Ya lo que les estaba mencionando, de que apenas nosotros pues tenemos una reacción, nunca dudemos en consultar, porque eso puede ser perjudicial, ¿ya? Puede ocasionarnos, como les dije hace un momento, la muerte. Es bastante peligroso. Entonces, si nosotros vemos una reacción que enrojecimiento, necrosis, o sea, empieza a ponerse la piel oscura, o de repente la persona no puede miccionar durante varias horas, esto puede suceder, ¿no? Porque normalmente nosotros miccionamos cada 4 horas, cada 5 horas, pero si pasa más de este tiempo, más de 6 horas, eso no es normal. Inclusive lo que es el veneno de la araña puede afectar los riñones y la persona puede quedar de por vida con los riñones dañados, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con esto, ¿ya? Y bueno, pues no solamente los animales producen lo que son las toxinas, sino también producen toxinas las plantas, ¿no? Hay plantas que pueden ser tóxicas, como la ortiga, ¿ya? Inclusive si nosotros nos excedemos o nosotros de repente consumimos los medicamentos en demasía, de repente más de la dosis recomendada, entonces nos puede suceder que también nos podemos intoxicar, ¿ya? Entonces todo eso también estudia la farmacología, toda esta parte, porque no solamente estudia cómo reacciona nuestro cuerpo, cuál es la acción del medicamento, sino que también pues lo que hace es crear sustancias por si acaso la persona presenta una reacción alérgica y esto lo va a bloquear, ¿no? No sé, de repente alguna de ustedes sabe si es alérgica a algún medicamento o no han tenido ningún problema con ningún medicamento. Si no han tenido ningún problema, en buena hora, ¿no? O alguien ha tenido alguna reacción. Y yo puerta buscaba la penicilina, mis venitas se hace como culebrita, ¡plum! Se hincha las venas y me pica como escozor así. Ah, ya ves, entonces tú no puedes usar este tipo de antibióticos, ¿no? Tú tendrías que usar, por ejemplo, si te da una infección, tendrías que usar otra alternativa para poder contrarrestar este problema, ¿no? Ya ven, entonces en el caso de ella es así, y al principio puede resultar de esa manera, puede pasar, ¿no? Que presentan unas reacciones leves, pero después puede presentar reacciones severas si de repente vuelve a intentar inyectarse o a colocarse lo que es la penicilina. Entonces no es conveniente, ¿no? No es conveniente. Se tiene que, pues, definitivamente saber, es importante. Y bueno, pues cuando avancemos en este curso se van a dar cuenta de que nosotros podemos saber la manera o encontrar una manera para poder saber si es que la persona es alérgica a un determinado medicamento o no, ¿ya?
Listo, entonces aquí nos quedamos, con esto finalizamos, ya vamos a continuar con el tema la siguiente semana, ¿ya? Para el próximo lunes. Muy bien, chicas. Entonces, que tengan bonito fin de semana. Por ahora no estoy dejando ninguna actividad, ninguna tarea, pero ya vi que muchas de ustedes ya ingresaron al Classroom, ¿no? En el Classroom van a encontrar ya las diapositivas completas, van a encontrar también los videos ya colgados. El video del día lunes ya se encuentra y ahora más tarde voy a subir el video con la explicación que se ha realizado el día de hoy, ¿ya? Listo. Cuídense bastante y bonito fin de semana. Miss, Sí, dime, hija. antes que se nos retiremos. A mi compañera gustó dejarse, al principio estaba, pero el Zoom lo botó y su internet está fallando y ya no pudo ingresar. Ah, ya listo, guaguasonjo. Sí, vi que había ingresado, pero como se corta el Zoom, a veces es difícil de nuevo volver a ingresar, ¿no? Sí, ya, no hay Sí. problema. No hay problema. Una Ya. pregunta, Miss, fuera del tema. Usted lleva turno noche, ¿verdad? Tercer ciclo. Sí, 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 sí. Según por casualidad se pasó mi compañero Fabricio y Ana ¿Cabrera? Chanta. Sí, Sí. sí, sí, están ahí. Cabrera y Ana. Chanta. Ujú. Ah, ya. Nada más esa era mi pregunta. Ah, ya, listo, listo. Los tres están Vigo, Cabrera y Chanta. Ujú. A mí también me sorprendió porque el día lunes Cabrera había ingresado en la mañana, pero ahí me estaba explicando de que por problemas en su trabajo a veces se le hace difícil y como los cursos ya son un poquito más fuertes, requieren un poco más de atención, entonces ya se vio en la necesidad de pasarse al turno noche, pues, ¿no? Listo. Muy bien, chicas. Entonces, que tengan muy bonito fin de semana. Nos vemos el próximo lunes, ¿ya? Igual manera, Miss, hasta el día lunes. Hasta luego, Miss. Hasta Hasta luego. luego. Cuídense, cuídense.